Buenas tardes, como siempre, Fútbol Total. Hoy, con lo que está sucediendo entre Racing y Barcelona, Racing de Santander, líder de la segunda división, y el puntero, defensor del trofeo de la Copa del Rey pasada y supercampeón flamante de España, el Fútbol Club Barcelona, con un equipo alterno del que dispuso hoy Hansi Flick. De eso tendremos para hablar, para desmenuzar medianamente, acorde a lo que nos permite el tiempo, porque hay secuelas también de lo que fue el quesazo, eso que sucedió con Albacete y Real Madrid. Albacete conocido con dicho apodo por la zona donde se produce mucho queso manchego, ese que es rico, ¿no? Que se come con membrillo, que se come con una tostadita, que se come en una brusqueta. Bueno, el Albacete le propinó el quesazo al Real Madrid. No es chiste esto, es parte de la historia del fútbol español, pero hubo secuelas a partir de ello, obviamente, por lo que arrastró a Arbeloa, heredando lo que no pudo sembrar Xabi Alonso en aquel equipo, que no respondió ayer con dos de sus titulares, con Vinicius y Valverde, y de resto jugadores que normalmente son alternados en el último tiempo, bien sea por Ancelotti o por el propio Xabi Alonso. Y por eso vamos a abrir, mientras termina ese partido del Barcelona, para poder hablar con propiedad en caliente, ni bien termine el encuentro que concede un cupo en los cuartos de final, respecto del Real Madrid y qué debe hacer a continuación. En esa plantilla la mayoría tiene contrato multianual todavía, casi todos los referentes. Está el tema de la renovación de Vinicius. Aparentemente vendrían ofertas en este mismo mercado o en el próximo con Jude Bellingham del fútbol inglés. Hoy discutido en el conjunto merengue, que este sábado jugará con el Levante, por cierto, en el Bernabéu, y mucho se habla de cómo va a ser el comportamiento allí entre el público y la plantilla. Y entonces vamos a proponer la pregunta, antes de saludar a nuestro equipo, o vamos a presentar, mejor dicho, a nuestro equipo como es habitual en ese orden, y lo saludamos a Juan Furlanich para meternos con esa pregunta. ¿Qué debe hacer el Real Madrid ni bien finalice esta temporada? ¿Qué debe hacer acorde a lo que es una plantilla que tiene muchos jugadores con contrato largo y pocos con vencimiento? Caso Rüdiger, por ejemplo. Bienvenido, Juan. ¿Cómo va, Fede? Un gusto. La verdad que habrá que ver qué puede hacer ahora, habrá que ver qué puede hacer cuando termine la temporada. No sé si tiene que ver esto con el mercado de invierno. Probablemente hay poco espacio para poder construir ya, porque el tiempo es muy corto, porque habitualmente Real Madrid no es un equipo que salga al mercado en el invierno europeo para tratar de revertir una situación que viene compleja, y tampoco creo que haya muchos nombres hoy dando vuelta, y salvo por una inversión multimillonaria, cosa que dudo que Real Madrid haga, para reforzar un equipo que debió haberse probablemente reforzado de otra forma cuando arrancó la temporada. Así que me parece que es lo que hay, son los que están, y con los que están y con lo que hay tendrá que tratar de acomodar una historia que por ahora viene compleja, pero que da la sensación que peor no se puede estar, y que a partir de ahora será empezar a construir para adelante. Bienvenido, Juan. Sí, sin duda, a partir de un año de Mundial, un año en el que va a tener movimiento, ni bien pase el Campeonato del Mundo, que se habla de lo que es una especie de transitoriedad de Álvaro Arbeloa para después llegue un nuevo proyecto, y acorde a quienes quedarán libres y quienes estarán disponibles, porque no hay mucho en el mercado actualmente, Juan, ¿no? No hay mucho, y no tenés nombres hoy. Bueno, se habla de que el City puede llegar, por ejemplo, a contratar a Desiré Doué, pero están hablando de 130 millones de euros. Entonces, no va Real Madrid a hacer una locura, salir a buscar futbolistas de ese nivel, sí, o de ese valor, eso está claro, y por un valor inferior no creo que haya nadie mejor de lo que hay. Claro. Entonces, con esta circunstancia me parece que, insisto, son los que están, es lo que hay, y con esto habrá que llegar al final de la temporada. Y ahí sí, barajar y dar de nuevo, evaluar todo lo que ha pasado hasta acá, y a partir de ahí ver cómo sigue la historia. La saludamos a ella, que nos aporta como siempre su sapiencia y mucho brillo, estemos donde estemos, bien sea en el rincón que sea de nuestro canal. Barbie Fritzler, de vuelta, dorada del bronceado veraniego. ¿Cómo estás, Barbie? Bienvenida. Hola, Fede, querido. El placer de saludarte a vos y a todos los compañeros. Siempre un gusto enorme estar aquí. Y, a ver, me parece que el Real Madrid debía incorporar ya hace varios mercados. ¿Incorporó? Sí. El tema es que cuando lo hizo mal, estuvieron mal apuntados, no estuvieron verdaderamente las necesidades reales del plantel en sintonía fina, por lo menos con los nombres que se fueron a buscar, porque ahora es cuando uno nota que no termina de engranar independientemente de los entrenadores. Entonces, tampoco tendría mucho sentido salir a buscar al mercado ahora, teniendo en cuenta que no es Arbeloa
o por lo menos no lo sabemos aún, pero no será quien continúe con un proyecto en el Madrid. Si también estamos hablando de que se empiezan a suscitar algunos nombres como el de Klopp, que a mí me parece muy lejano, justamente teniendo en cuenta que acaba de decir hace un par de días nada más que si Alonso sale eyectado es porque evidentemente hay algo muy mal en el Real Madrid. Pero bueno, ¿para qué le vas a traer también jugadores a un entrenador que no va a ser el que vos elijas para un proyecto más adelante? Entonces me parece que en sintonía con lo que decía Juan recién, guste o no, la realidad es esta. Xabi Alonso ha dejado un gran problema a su manera de decir, bueno, yo hasta acá llegué, que la bomba explote y les quede a ustedes, muchachos, y se seguirá hasta final de temporada. ¿Implique esto tirarla por la ventana o a lo Madrid terminar recomponiendo de alguna manera milagrosa? Sí, bienvenida Barbie, sin duda esa lectura muy en contexto. Es lo que decimos, un Madrid que tiene jugadores con contratos largos, el de Bellingham, si no me equivoco, hasta el 2029, y son solo un par de casos los jugadores a los que se le vence el contrato a fin de esta temporada. Por lo tanto, mucho depende de el que llegue, lo que elija, lo que le brindará la directiva del Real Madrid. En fin, un tema pero que traemos al presente porque el mercado invernal está abierto, y uno que sabe mucho de eso es Sebastián Decker. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fede, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Qué difícil que es el invierno. Porque en invierno corres el riesgo de hacer una llovixeada. ¿Te acuerdas, no? Sí, pasó en su momento, vas a buscar un delantero para que te termine de solucionar problemas y te compras más bien un problema adicional. Le puede pasar eso al Real Madrid, por eso creo que en invierno no van a arriesgar. Ahora, cuando la planificación deportiva es tan deficiente, como en este caso es, y lo venimos diciendo en estos días, la del Real Madrid, creo que hay que comenzar a planificar a mediano plazo. Entonces, en verano, para sentarnos a hablar, necesitas una pareja de centrales. Si con Hausen no te va, pues bien, una pareja de centrales, nivel top. Acá hemos dicho, no puede ser que el Real Madrid tenga menos en ese rubro que equipos como el Arsenal, por ejemplo, y tiene claramente menos. Entonces, una pareja de centrales para sentarnos a hablar, un mediocentro creativo y un extremo por derecha natural. Menos que eso no puede llegar al Real Madrid. Ya no te hablo para poder ganar la Champions, para competirle al Barça la próxima liga, termine como termine esta temporada. La reconstrucción tiene que ir desde los puntos muy flacos que tiene este plantel y que creo yo hay que reforzar sí o sí. O sea, por mucho que fiche en invierno, que dudoso que suceda, no va a cambiar nada, es una temporada tirada. Yo doy por descontado que no van a fichar, y con las carencias que tiene la plantilla, más los problemas de carácter que tiene el plantel, sobre todo la manera en la cual se protege desde la oficina ese tipo de conductas, hoy el Real Madrid en esta temporada, salvo algo muy raro, es un barco a la deriva. Aquí veo cedidos Endrick y Mario Martín, ¿no? Que está en el Alavés. En el Alavés, ciertamente, que está en los cuartos de final de la Copa del Rey, por cierto, y entre otros, ya hablaremos al respecto. Finalizan contrato este 2026 Rüdiger, Alaba y Dani Carvajal. Eso dejándolo allí antes de presentarlo desde Colombia a Samuel Vargas. Samu, bienvenido, ¿cómo estás? Feliz año, no habíamos hablado. Federico, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en Colombia. Sí, señor, felices fiestas. Estuvimos en el arranque del año, pero amerita después de Reyes hacer un relanzamiento de esta campaña 2026 para nosotros en Fútbol Total. Y en el continente definitivamente, profesor, siendo en Colombia, a mis espaldas el mítico Estadio Metropolitano a las 5 de la tarde y 11 minutos. Y vea, es que es complejo, Federico, porque el Madrid, por su dirigencia, por la política deportiva, por lo que fue la planificación de la campaña, se ha entregado a la tiranía del vestuario y dependerá entonces del mood, dependerá entonces de la motivación, dependerá entonces del rendimiento de ese vestuario, la campaña que haga el conjunto merengue. No es la primera vez y evidentemente no será la última que un club jugadorista como lo es el Real Madrid se entregue a el rendimiento positivo o negativo de su plantilla. Pusieron todas las fichas después del despido de Xabi Alonso en la plantilla y ellos los llevarán o al fracaso o a la gloria en una campaña en la cual se parece achicar mucho el margen de error a partir de la caída en Copa del Rey y de lo compleja que está la liga por la diferencia a favor del Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que esta no es la primera vez que el Madrid prescinde de un intervencionista para que llegue un técnico jugadorista, interino, cercano o para que la responsabilidad recaiga en el plantel, y me parece que esto, con la calidad de jugadores que tiene el Madrid, no es tan preocupante. Lo que pasa es que tampoco se pueden acostumbrar a colocar todas las fichas en el mismo lado y siempre que sea del lado del plantel.
Ok, bienvenido Samu. Otra lectura que habla de, bueno, de lo que es el plantel corto del Madrid para dos competencias ahora, ¿no? Sin la Copa del Rey, solo el foco en la Champions y en la Liga. Pero entonces, unánimemente la lectura que hacemos es que en el ambiente no habrá fichaje en invierno, van con la misma plantilla, con Arbeloa haciendo el cumplimiento de calendario, ¿se puede decir así? ¿O realmente el Madrid con esto podría quitarle algo al Barcelona? ¿Me explico? Está muy difícil hoy. Si bien el Barcelona, y ya nos tocará desandar el camino del Barça en un ratito nada más, es un equipo normal. Tampoco es que lo ves para Champions como un candidato, pero está para mí a una distancia futbolística importante del Real Madrid, y la diferencia radica justamente en lo que es el seno de un proyecto. Me parece que el Real Madrid hoy lo que necesita, aunque la palabra suene medio fuerte, es reestructuración, refundarse, porque claramente cuando un entrenador no es el problema, porque no lo era Ancelotti, a quien se cansaron de darle palos por cómo venía el equipo en el último tramo, cuando él no paraba de enmendarlo con parches, y el Real Madrid andaba. Viene Alonso, le explota en las manos una situación que aparentemente ya se venía, que podía ir cayendo, sí. Entonces me parece que hay muchas cosas a reestructurar y va para más arriba. Juan, tiene una memoria como muy pocos, y el Madrid pocas veces atravesó temporadas en las que después de 6 meses estaba en una situación tan crítica, ¿no? Sí, es compleja, está claro, pero todavía con el Madrid en Champions vivo, todavía con el Madrid dentro de los 8 y por hoy, yo no lo descarto en esa pelea, porque la Champions es un torneo muy especial, la Champions es un torneo que no necesitas ganarle a todos, necesitas ganarle al rival que tengas enfrente, a veces un sorteo te acomoda un camino. Hay que esperar lo que pueda llegar a pasar. Está claro que hoy la perspectiva es muy mala, que hoy la perspectiva es de que, como está jugando el Real Madrid, se puede quedar afuera con cualquiera, pero pensando que el camino es muy largo y que cualquier cosa puede suceder, yo no lo descarto todavía en Champions. La Liga es distinta. La Liga es un torneo largo, la Liga es un torneo en el cual la historia es muy diferente, y si bien son 4 puntos la distancia, hoy, como decía Barbie, parece que en el juego y en el desarrollo lo que puede llegar a pasar, la distancia parece mayor. Bueno, se aburrieron de hablar del Madrid, dirán, bueno, otra vez esto en Fútbol Total hablando del Madrid. No, bueno, en caliente hablamos del Barça, que se acaba de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Rey junto a varios que vamos a mencionar a continuación, pero a diferencia del Madrid no guardó nada, ¿no? Absolutamente nada, y no solo que no guardó, sino que los poquitos que había guardado en el banco, en el minuto 70 entraron juntos Pedri, Rafinha y Lewandowski. Así que está claro que el golpe que recibió Real Madrid ayer me parece que impactó también en Hansi Flick, y dijo, no quiero que me pase lo mismo que le pasó ayer al Madrid, y no guardó absolutamente nada. Tal es así que atajó Joan García, cuando generalmente en la Copa ataja al arquero suplente, podía haber atajado Ter Stegen, Szczesny, pero atajó Joan García. Igual bastante alternativo me parece el 11 que salió a la cancha. El tema es que también los suplentes del Barça hoy encajan mucho mejor que los del Madrid, porque tenés una estructura mucho más aceitada, pero un medio campo te cambia mucho, con Marc Bernal, Casado y Olmo. Está bien que Olmo, bueno, uno lo cuenta como el jugador número 12. Yo creo que esos 3 son los suplentes, ¿no? Pues después, Joan García titular, Koundé titular, Cubarsí titular. No, Rashford y no Rafinha, Lewandowski, Torres en vez de Lewandowski. Sí, Torres, Lewandowski. Yo creo que Torres hoy es más titular que Lewandowski. Probablemente Ferran hoy sea más titular. Sí, hoy Ferran es más titular, pero más allá de eso, se notó otra vez, porque esto ya no es noticia, ya no es novedad, ya no sorprende a nadie. Primero, que Joan García con el partido 1-0 en la penúltima jugada del partido, porque la última es la del 2-0. En la penúltima jugada del partido tenga que ser otra vez salvador del Barça. Eso es primer detalle. Como con el Español. Y la segunda cuestión, como contra el Español. Y la segunda cuestión es que este equipo depende muchísimo de Pedri y de Rafinha. Sin duda. Si no están Pedri y Rafinha, es un equipo cuya estructura se cae, que no tiene fluidez en la mitad de la cancha, que no tiene ideas, que no tiene un definidor arriba. Cuesta mucho pensar que Hansi Flick no haya notado esto ya a esta altura de la temporada. Samu, ganó exigido el Barça, pero cumplió sin ningún tipo de invento por parte de Flick. Sí, también hay que observar que el adversario es un equipo protagonista de su división, que es un conjunto histórico en lo que tiene que ver con el tiempo reciente del fútbol español, más allá de alguna crisis económica que lo ha tenido complicado, al elenco que tiene, por ejemplo, entre sus principales figuras a Gustavo Puerta. Y si usted compara tal vez el 11 ideal de cada lado, parece que rotó más el Racing de Santander de lo que rotó el conjunto culé, y eso tiene que ver con el susto de ayer del Madrid, con la eliminación temprana del conjunto merengue a manos del Albacete.
pero de todas formas me parece que no hubo mayores inconvenientes, sacando un par de atajadas y de intervenciones de García y la que marcaba Sebastián en la penúltima acción. Creo que el partido nunca estuvo demasiado fuera de control de Barcelona. Sus inconvenientes defensivos, su cierta fragilidad tiene que ver con el modelo, y estoy jugando con el Racing de Santander o con el Real Madrid. Siempre le van a encontrar alguna grieta porque su foco está más en ir que en defender lo propio. Sí, está un partido controlado, da la impresión, así como este partido de Copa del Rey, lo mismo que pasó en la final de la Supercopa, que estaba esa sensación en el aire de que el Barcelona acelera un poco y lo gana. Pasó contra el Real Madrid y hoy me parece que se rige bajo esa misma estructura. No sufrió, la primera media hora no fue sencilla. La primera media hora, hubo sobresalto. Otra vez la espalda permeable, otra vez los problemas con pérdidas de pelota en mitad de cancha, otra vez la pelota larga que hace que Joan García esté expuesto. Yo coincido en que con el partido 1-0 la sensación era el Barça lo gana sí o sí. Ahora, con el partido 0-0, el primer tiempo, más allá del control de balón, que no es lo mismo que control de partido, yo creo que el Barça no estuvo tan cómodo. A mí no me pareció que corra riesgo. No. A mí no me pareció que corra riesgo en ningún momento. En cuanto a rendimiento, fue Rashford por Rafinha, ¿no? Sí. Nada que ver. Es que lo que te da Rafinha ahí, que no te da Rashford, es esa distinta flojo. Intensidad para la recuperación de la pelota y para el retroceso, que tiene mucho más sacrificio el brasileño. ¿Y por Pedri? Pedri es irreemplazable. Pedri, claro. Pero bueno, tampoco es que hoy el lo tapó mediocampo hoy lo tapó el equipo medianamente. Sí, no estuvo. Sí, lo que te falta en ausencia de Pedri es justamente una visión diferencial para el medio. Claro. Y que no hay nadie que juegue al fútbol como él. No, lo preocupante es que lo que decía Seba, tápenlo, cuídenlo, que no se resfríe ninguno de los dos, porque el día que no estén Pedri o Rafinha, este equipo va a sufrir mucho. O sea, Lamine Yamal no te resuelve, no puede cargar con el No lo Barcelona. pudo resolver hoy contra el Racing de Santander en el primer tiempo. Como Está Vinicius claro. ayer no lo hizo para el Madrid, Lamine Yamal no lo hizo hoy. Pero Y metió un gol, se lo dedicó a gol- Seba. El gol en el minuto 49 del segundo tiempo, empujándolo bajo el arco. O sea que Después de haber entregado mal una asistencia en la misma jugada. Porque el pase que él retrocede es un pase mal dado que después se empuja bajo el arco. O sea, Ahora, yo me comenzaría a preocupar por el nivel de Lamine. Es una temporada que para los amantes de las estadísticas como es Seba no está siendo buena de Lamine Yamal en cuanto a los números. Pero a mí, por ejemplo, en el partido de la final de la Supercopa frente al Real Madrid me pareció muy bueno. Fue horrible el partido de Yamal en la Supercopa, pero no pasa nada. Samu, lo que pasa es que Vaya a ver acuérdense siempre, Sofascore, lo que digo siempre. Acuérdense siempre, Messi con los números de Boyan era Boyan y Boyan con los números de Messi era Messi. Acuérdense de eso. Hay que mirar los partidos, no Sí, los números, y creo que en la construcción del Barcelona uno puede darse fácilmente cuenta de lo importante Bueno, que pero es si Lamine uno no Yamal acepta, y lo que construye uno para no sus acepta compañeros. hoy, 15 de enero, que la temporada de Lamine Yamal es floja o que mínimamente no es ni la sombra de la temporada anterior, hay un problema de análisis. Y en el análisis no está de que, imagínate, el Barcelona sin Lamine Yamal superlativo, ¿cómo está? Lo que pasa es que en este equipo hoy son más importantes Pedri, Rafinha y Fermín López. Más razón a lo que dicen. Los tres. Sí, sí. No está muy de acuerdo, Barbie. Y lo que sufre no es porque Yamal no responde, lo que sufre es porque no marca bien y porque defensivamente entrega muchos espacios para los rivales, no porque Yamal haga o no haga cosas en ataque, porque eso lo suple con Rafinha, con Ferran Torres, con Lewandowski, lo suple con otros que pueden cumplir lo que no hace Yamal. Samu, ¿qué posición tienes al respecto de la influencia hoy de Lamine Yamal o la escasez de influencia y de la dependencia en Pedri y Rafinha? Es que mi invitación, Federico y compañeros, es a medir a Yamal con la vara de Yamal. Todos, cualquiera, sacando tal vez a Cristiano en este último tiempo, medidos por la vara de Messi, pues hombre, van a quedar en una desprotección desde el punto de vista de análisis muy importante. El chico es justamente eso, joven, es chico y tendrá seguramente en el arranque de su carrera, porque está comenzando su carrera, mayúsculos vaivenes de rendimiento. No está ni cerca al nivel de la temporada anterior, pero tal vez es lo normal en un chico de esta edad, con una irrupción extraordinaria de la temporada anterior, llegando a nivel de discusión de Balón de Oro, primero, segundo, tercero, lo que usted quiera, pero a discusión de galardón, y en esta está muy por debajo de varios de sus compañeros. Lo positivo para el Barcelona es que con un Yamal más terrenal, más a cuentagotas, más en determinados partidos, ha logrado, sí con Rafinha y sí con el liderazgo futbolístico de Pedri, estar a flote, porque es el líder de la liga, porque compite en la Champions y porque ya es campeón de la Supercopa. Pero lo positivo es eso, que sin un gran Yamal ha logrado tener a flote la campaña. Estamos hablando de un equipo que creo estamos todos de acuerdo que la temporada del Barcelona viene siendo más floja futbolísticamente que la anterior.
Seguro. En esta temporada donde me dicen que se está destacando especialmente Rafinha, por ejemplo. Sí. No, pero Rafinha fue el mejor la temporada pasada. Entonces, Rafinha fue mejor que Yamal. Hago una diferencia, para mí no, para mí Pedri en primer lugar y Lamine Yamal en distintos sectores de la cancha, obviamente pero Rafinha hace podio. Pero sí, Rafinha tiene una entrega muy importante en el Barcelona. Por algo no es lo mismo jugar con Rashford a jugar con el brasileño. Claro. Ahora bien, si estamos coincidiendo todos en que el Barcelona ha bajado su nivel, que ya no es un equipo que te ofrezca garantías, sobre todo por lo que pueden dar los de arriba, y esto coincide con una baja de rendimiento de Lamine Yamal, entonces tampoco es que son tan buenos los otros, porque si no tendría que estar volando. No es una baja. Y coincidimos todos en que para mí no es una baja de rendimiento de los de arriba, porque Ferran está jugando bien, porque Fermín López está jugando bien, porque Rafinha está jugando muy bien, porque Pedri está jugando extremadamente bien. Hasta Lewandowski mejoró. Y Lewandowski tiene sus ratos. O sea, el que claramente baja su nivel respecto de la temporada pasada es Yamal. Pero ojo, no hay que dramatizarlo, es lo que dice Samuel. Claro. Si lo vamos a medir con la misma vara de Lamine Yamal de la temporada anterior, no es ningún pecado decir que está más flojo que la temporada anterior. No, por eso, hoy Yamal, no pasa nada. A ver, hoy Yamal, si lo comparamos con los 10 del Barcelona, se parece más al último 10 del Barcelona que al anterior. Se parece más a Ansu Fati que a Messi. Esa es extrema. ¿Y es una mirada extrema. Pero bueno, sí, relacionable. Relacionable acorde al rendimiento y la expectativa, sobre todo la expectativa. Porque uno estima y entiende que hoy debería estar dando ese salto de calidad, viendo cómo Dembélé se quedó con el trono, a fin de cuentas, en esa pulseada de la que debatimos acá. Rafinha quizá era el que tenía que pelear con el mosquito, no, finalmente fue el propio Lamine Yamal con justificativos de sobra. Ahora, no estamos hablando de un Barcelona que se defiende mejor, si no me equivoco son 6 partidos seguidos que no recibe gol. No sé si es que se defiende mejor o es que lo atacan menos, no sé qué lectura tiene. No, por la Supercopa. Pero el Real Madrid le hizo gol. Bueno, pero son en 5 de los últimos 6. Exacto, 5 de los últimos 6. ¿Pero se está defendiendo mejor o es que lo atacan menos o es que... O el arquero es determinante. O es más que todo Joan García. Vaya. También. Sí, Samuel. Es un poco todo, pero me parece importante destacar uno que lo veo un poquito más fiable que la temporada anterior, por lo menos en la fase defensiva. Le llegan, como le llegan a todos los equipos, pero siento que le llegan menos en calidad y cantidad de aproximaciones. Y 2, que su arquero responde bien. En partidos como el de hoy, que pudo haber sido un 3-1, un 2-1, termina siendo un 2-0 a partir del buen trabajo del arquero. Se evita el sobresalto por el buen trabajo de García y esto le permite mayor estabilidad desde el punto de vista de resultados y rendimientos. Por eso la campaña es menos brillante, pero es buena porque es líder de liga, porque está vivo en Champions y porque es campeón de Supercopa. Que si hoy no era por García, perdón, era 1-1. Sí, no era 2-1, 3-1, era 1-1. Nos íbamos a la largue porque era la última jugada del partido y se terminaba. Bueno, pero es el mismo... No lo hizo Racing de Santander y en la contra lo hizo Barcelona. Es el mismo partido, por ejemplo, de Villarreal. A Villarreal le termina ganando en el número, en el marcador, con mucha autoridad. Y en realidad, Joan García termina siendo gran figura de ese partido, como contra Español, como tantos otros. Y yo creo que es fundamental tener un gran arquero para ganar grandes títulos. Eso no hay ninguna duda. Ahora, cuando permanentemente tu arquero es la gran figura, yo creo que hay problemas defensivos. Ajá, ¿y en el ejemplo de quién? ¿De los centrales más que todo? ¿O por dónde es donde más lastiman al Barcelona? Hay muchos problemas al tirar la línea, y eso obviamente es de los centrales. Ahora, los laterales cuando vuelven muchas veces a destiempo, los dos, Koundé y Balde. Por ejemplo, el gol de Vinicius el otro día, ¿fue más virtud de Vinicius o mal perfil de Koundé? Lo recibió en la mitad de la cancha. Una gran virtud de Vinicius. Sí. Creo que, bueno, no estoy descubriendo nada y ya lo deben haber dicho ustedes largo y tendido durante esta semana. Fue de los pocos que estuvo a la altura en la Supercopa, en la final. Pero ya venía avisando Vinicius por ese costado y por lo cual uno ya sabe cómo lastimarlo al Barcelona. Y durante ese primer tiempo, hasta que llega el gol de Vinicius, ya varias veces venía ganando el brasileño por ese costado y quedaba solo. Pero bueno, ya sabemos que el Barcelona juega así. O sea, no es algo que Flick... Son los riesgos que asumen. Sí, Igual hay deficiencia en el gol de la marca de Koundé y de la cobertura de Pedri, que queda a mitad de camino. En un regate Vinicius se saca a los dos de la marca. Hoy lo acompañó, pero Pedri queda fuera en ningún momento, ni siquiera participa en la marca. ¿Cuántas veces le hicieron la misma llegada, Fede, al Barça, esa que vimos recién aquí al lado? El mano a mano. El mano a mano, el que salva a Joan García. Es la misma jugada. Le hacen muchas veces la misma jugada. ¿Cuál es la diferencia? Es que es el problema de jugar con la línea tan adelantada, porque te limpian al último que está. Bueno, hubo una que fue gol, hubo una que fue gol por centímetros. Sí, bueno,
Bueno, y esto viene... Por eso se va a repetir constantemente. Esto El tema viene... es que es un modelo que no admite fallas, o sea... Rayo Vallecano lo explotó, Paris Saint-Germain lo explotó, lo explotaron varios rivales. ¿Cuál es la situación? Cuando está Racing de Santander al frente, por ahí no se nota, porque el que se la tiene que pasar, el que está a la derecha, no se la pasa. Sino que trata de romperle el pecho a Joan García. Y no puede. Y Joan García aparte es un gran atajador. Ahora, cuando te agarra un Arsenal, cuando te agarra un Bayern Múnich, cuando te agarra un Real Madrid, es otra historia. Entonces, por eso yo creo que a nivel doméstico al Barça hoy no es que le alcanza. Al Barça hoy le sobra a nivel doméstico. Sí, el tema es la Champions. El tema es la Champions. Ok, sí, lo decía Nacho, el otro día lo decía. Es el modelo, Samu decía, respecto de la forma defensiva del Barcelona. Explíquese, por favor. Sí, después seguramente entraremos en el terreno más cuantitativo de comparar la temporada anterior y esta, cómo está en el tema de llegadas, cómo está en el tema de ataques claros del adversario, en el tema de remates, atajadas, que es lo que nos permite una comparativa mucho más fiel a la altura de esta campaña, pero me parece que esto va a ser natural. Es un debate que tuvimos la temporada anterior, que tenemos esta, que tendremos la próxima si continúa Flick, porque es parte del modelo. Los modelos te dan pros en el sentido ofensivo, que le permite ser un conjunto nutrido en ataque, pero en defensa el tirar la raya como la tira en el offside, esto le va a tener algunos inconvenientes porque es un modelo muy ambicioso que ante la más mínima equivocación, el despiste o la calidad del adversario, te deja mano a mano un rival, que es lo que le ha pasado en la mayoría de encuentros, por no decir que todos, en el repaso que hacían ustedes recién, de los encuentros importantes y secundarios como el de hoy. Entonces, creo que fiabilidad 100% en lo defensivo no va a tener, y menos pensando en lo generoso que es el modelo en ataque. ¿No te parece que en eso sí hubo un vaivén? Porque el equipo fue creciendo la temporada anterior, ¿no? Fue creciendo, fue hacia arriba, llega el partido contra Celta de Vigo, que es el 2-2, lo ganaba 2-0, lo termina empatando 2-2, con muchos errores defensivos, el día de Casado expulsado, tal. Ese día para mí hace un clic el Barça, comienza a defender mejor a partir de ahí, porque comienza a tomar riesgos un poco más certeros, un poco más calculados. Termina muy bien la temporada, más allá de no ganar la Champions, termina muy bien la temporada en el punto de vista defensivo, y en el arranque de esta campaña vuelve a caer. Y son los mismos errores. Y otra vez la línea. Y otra vez el debate de la trampa del offside. Y otra vez quién no sale, quién sale a tiempo, quién sale a destiempo. Para mí sí hubo un vaivén de un equipo que había aprendido a defender mejor, y esta temporada tiene los mismos errores del arranque de la anterior. Sí, de hecho en esa Supercopa que gana el año pasado es donde empieza a marcar también un camino y una diferencia de eso que marcaba Seba. El final del año, que había sido malo, que lo había llevado a perder incluso el primer lugar, que lo había dejado segundo atrás del Atlético de Madrid, lo mejora a partir de esa Supercopa. Ya en la semifinal da buenas señales, ni hablar en la final contra Real Madrid, donde más allá de marcar 5 goles, la solidez defensiva lo termina poniendo por delante del rival, incluso jugando con 10 durante buena parte de ese partido. Acuérdense que ganaba 5-1, queda con 10 y juega prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos, y así todo no sufrió. Se defendió y se defendió bien. Entonces eso es lo que puede marcar el camino si lo acomoda pensando que puede transformarse en un equipo serio en Champions. De seguir de la misma manera no puede competir. Es que volvemos a caer en lo mismo, y soy repetitiva con esto, pero lo que te da también la forma del equipo y qué jugadores se pueden adaptar o no a un sistema son los propios intérpretes, los propios futbolistas. Si vos perdiste a Íñigo Martínez, no es que lo perdiste, los vendiste. Lo tuviste que dejar ir. Y no lo pudiste reemplazar. Y no lo pudiste reemplazar. Y ese era el caudillo de la defensa, el que entendía perfectamente y en el cual se podía apoyar mucho Cubarsí. Y hoy la realidad es que no le están encontrando tampoco a Cubarsí un compañero de saga en el cual pueda también apoyarse un poco, porque seguimos hablando de un chico con unas características fenomenales, pero que todavía comete muchos errores de principiante. Ahora, en estos tipos de equipos ofensivos, de líneas adelantadas, de despliegue avanzado, de juego en bloque, de juego rápido, de transición una vez recuperas alto, ¿no se supone que defienden todos y que parece que recae toda la responsabilidad en la última línea y el arquero? Pero no hablamos de los mediocampistas. ¿Qué mediocampista estaría en carencia de oficio defensivo en el Barcelona? Pues, mencionaba Juan el otro día de esa jugada que citábamos el ejemplo del gol de Vinicius. A Pedri. Pedri medio pasivo. Da la impresión de que en el centro del campo del Barcelona no hay tanta garra, ¿no? Ahí sí hay modelo. Para mí ahí sí tiene que ver con el modelo. Es un equipo tremendamente preparado para defender hacia adelante, pero que no sabe retroceder. Y ahí puede haber, como dice Samu, una cuestión de modelo, pero también una falta de preparación de
¿Qué pasa si el rival me roba? Porque le roban mucho al Barça. Si el Barça tiene a Yamal y a Rashford por los costados, suele perder muchas pelotas. ¿Por qué? Porque son extremos que encaran. Son extremos que... Si pierden el duelo, sí. Pero te proponen el duelo y por eso te generan tanto también cuando están en buen nivel. Porque en general son extremos que te buscan el duelo. Ahora, cuando pierden la pelota, es calcada la reacción. Es mirar al rival como corre a campo contrario. Hoy, bueno, me suscitas una jugada, ahora no recuerdo cuál fue el mediocampista, no sé si fue Bernal o si fue Casado, que Lamine Yamal pierde la pelota en el primer tiempo, en el sector derecho, y el mediocampista en cuestión del cual estamos hablando fue a correr atrás del jugador, pero con una entrega, creo que era Bernal, así que eso por lo menos hoy se vio en esa jugada en puntual que acabo de recordar, y que de hecho la recuerdo porque en el momento pensé, también esa es la entrega que estaba faltando en el Real Madrid ver de parte de los jugadores. Sí, y quizá de los que más juega, el que más se parece a esos dos que son más de corte defensivo respecto de Pedri, por ejemplo, de Fermín, Frenkie de Jong, que hoy no estuvo, ¿no? Por la suspensión, que es medio mixto. Juan, ¿qué opinas al respecto de los mediocampistas del Barcelona y de su disposición sin pelota en un equipo que sufre tanto cuando lo atacan así? No, me parece que tiene que ver con el sistema, tiene que ver con una elección de dónde se para el equipo, de quiénes son los intérpretes que elige. Está claro que Flick no va a armar nunca un sistema de un equipo defensivo, ni va a armar... probablemente el jugador que le falte, que hoy no tiene Barcelona, que lo extraña para mí, es Gavi. Gavi era ese futbolista que sí se multiplicaba, que era capaz de jugar, pero también era capaz de defender, y era capaz de romper líneas, era capaz de aguantar, se había que aguantar, y hoy no lo tiene, hoy no tiene un Gavi. Lo más parecido puede ser Fermín. Pero tiene más características ofensivas que defensivas. Gavi tenía la defensiva, que hoy me parece le falta. No tener tantos jugadores que sientan la marca por este tema del sistema, a lo que juega Hansi Flick, Samu, ¿crees que lo limita de cara a la competencia continental? Porque creo que estamos convencidos que al equipo le alcanza, como decía Sebastián hace unos minutos, para toda la materia doméstica. De hecho, ahora les voy a proponer si es que le queda un camino abierto al Barcelona. Pero ¿crees que carece de jugadores que sientan la marca, pensando en Champions? Es que me parece que el Barcelona, en tanto y en cuanto no gobierne los partidos a partir de la posesión, a partir de la iniciativa, a partir de la fluidez, a partir del volumen ofensivo, le van a costar los partidos, pero por decisión propia, porque por las características de mediocampistas que elige, encara los partidos así, con protagonismo. Y si el protagonismo no es del Barcelona y es del adversario, en el manejo del balón y en todo lo ya anteriormente descrito, ahí le va a costar. Y es que destacar en este equipo en labor defensiva es muy complicado. Este equipo luce y vende en el sentido de ataque, laterales que se proyectan, extremos con protagonismo, jugadores que llegan por dentro, pisan el área y tienen una buena cuota de goles o asistencias, o centrodelanteros que tienen números importantes. Aquí, ser defensor, ser mediocentro o ser mediocampista en fase defensiva cuesta mucho lucir, porque el equipo está confeccionado es para ir, y cuando tiene que estar en tarea defensiva, y sobre todo como marcaba Sebastián, en transición, ataque, defensas que se ven complicados, y sin Gavi, que es el futbolista de un perfil más defensivo, porque este perfil no ha funcionado en los últimos tiempos, y si vamos a la histórica, les ha costado mucho encontrar ese jugador útil en fase defensiva, tal vez sacando a Mascherano, que jugó más de central que de medio centro. Es un factor que en el Barcelona cuesta encontrar y elegir, y es natural por el modelo está para ir, no tanto para volver. Para mí al revés, para mí el error está en individualizarlo como estamos analizando ahora, porque creo que una cuestión que también ha desmejorado esta temporada en el Barcelona es la presión pospérdida, y es algo que se viene marcando desde que inició la temporada. Creo que no es algo individual de el Barcelona necesita a un jugador que sienta la fase defensiva, sino que también en el modelo está incluido esto de que es un equipo que debe funcionar en bloque, por eso la línea defensiva tan adelantada. Entonces, cuando todos atacan, cuando tenemos que retroceder, todos corremos y todos vamos a recuperar. Por eso no es lo mismo tener a Rashford que a Rafinha, pero bueno, evidentemente ese aspecto también, que es colectivo, ha desmejorado en el modelo ahora. Sí. Bueno, y esta lectura nos dice que este año en España ha sido un camino de uno solo hasta ahora. Estamos ya a mitad de enero, supercampeón de España, encaminado en la Copa del Rey, líder de Liga después de incluso haber perdido el Clásico, que ha sido el único traspié quizá ruidoso de lo de Hansi Flick esta temporada, pero el comportamiento que venimos desglosando nos habla del equipo dominador del fútbol español en la actualidad. Hoy ha vencido sin conceder ante el líder de la segunda división encima, como para marcar esa supremacía. Entonces, hasta ahora en los cuartos de final está Albacete, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Valencia,
El Atlético de Madrid también está. A la vez. El Alavés de Coudet. Se me escapa uno, se me está escapando uno de los clasificados. No sé si Valencia lo nombraste. Sí, Valencia lo nombré. ¿Betis? Betis, ciertamente también está. Tiene el camino allanado el Barcelona, considerando que no está el Madrid, que quizá el que realmente lo podría desafiar sería el Atlético de Madrid, pero es un camino potable para el Barcelona. No sé, depende con quién juegue y dónde. Porque, a ver, si te toca un cuarto de final con Athletic Club jugando en San Mamés, puede ser complejo. Eso es trampa. Ahora, si sos local y jugás contra la vez, tenés un camino allanadísimo. Claro. Parece que, así como hablaba antes de la Champions, que vos no necesitas ganarle a todos para ser campeón en la Copa del Rey, tampoco necesitas ganarle a todos. Entonces, necesitas ganarle al que te toca. Y a veces el que te toca puede ser un rival sencillo, accesible, y a veces el que te toca puede ser un rival complejo y que te exija mucho. Entonces, y a veces incluso podés tener un traspié con un rival sencillo y accesible. También. Como le pasó al Real Madrid. También, en 90 minutos una mala noche te deja fuera. No, encima el factor localidad es muy interesante porque al mismo Athletic Club de Bilbao, por ahí, en tu casa, le hace 5, como le ha pasado al Barça de golearlo. Pero vas al nuevo San Mamés y es distinto. O el Betis. Yo prefiero al Betis irlo a visitar que recibirlo, porque es un muy buen visitante. Sí, se comió 5 del Bernabéu. Dámelo siempre en esa condición. ¿Por qué? Porque sé que al final es un equipo que con Pellegrini tiene ese matiz. Es cuestión de sorteo. Y al final el hecho de que sea cuestión de sorteo, para mí, para los equipos que tienen el margen de error un poco más grande, les favorece. Sí, con Atlético de Madrid sabes que vas a jugar, vas a competir, te va a luchar, pero va a perder como siempre. Entonces no vas a tener problemas. Y porque el Atlético de Madrid, sobre todo con Barcelona, siempre ha sido igual. No, siempre ha sido igual. Claro. Ha competido, ha luchado, ha peleado y ha perdido. Y la Copa del Rey no es un en torneo todos, en la Copa del Rey, en lo que le toque jugar, siempre hace lo mismo. Así que... Sí, igual tiene, es un arma de doble filo, porque si bien puede favorecer al Barcelona y lo favorece el hecho de que el Real Madrid ya no esté en competencia, también es una mochila de... Lo obliga. Tengo que aprovechar este mal momento de mi rival. Sí, lo obliga. Se puede quedar vacío. Samu, ¿qué posición tienes respecto del camino que tiene el Barcelona entonces? ¿Depende del sorteo, como dicen en el piso? Vea, Federico, con el sorteo muy al derecho, muy al revés, por el camino más allanado, por el camino más espinoso, definitivamente el Barcelona tiene, cargando, como dicen los jóvenes en las redes sociales, un triplete. Ya está dentro de la Supercopa, en la Liga es puntero y en el marco de la Copa me parece que tiene adversarios que sí, a 90 minutos te pueden complicar, y toda la descripción que han hecho los compañeros por las características de determinados equipos con aura ganadora o perdedora en esta clase de certámenes e instancias. Pero si el Barcelona hace las cosas no muy bien, hace las cosas correctamente en el terreno doméstico, tendrá un triplete local. Otra cosa es la Champions, con otra exigencia, otros rivales, otras instancias, otra duración de formato, hasta lo que va a ser la conclusión de la campaña. Pero en lo local, el Madrid no parece despertar, y el Barcelona, con lo justo, con lo correcto, con lo adecuado, tiene pinta de tricampeón doméstico. Ya entramos en la fase del calendario pisado. Los cuartos de final de la Copa del Rey son la primera semana de febrero. La semana anterior es Champions. Y las dos anteriores. Las dos anteriores. Claro, que son la del 20 y la del 27. Claro. Eso ajusta un poco ese tema de las rotaciones, sí. Ahora, ahí hay una cuestión. Así como podemos decir, el Fútbol Club Barcelona tiene el camino allanado, creo que todos vamos a estar bastante de acuerdo. Permíteme poner el foco en otro lado. Es la gran oportunidad de Atlético de Madrid, sabiendo que el Fútbol Club Barcelona está metido en la Liga, de competir, de por lo menos competir, de por lo menos luchar un título. Joder, que no el trofeo. ¿Va a levantar la copa otra vez? Claro. ¿Competimos? La copa, joder, que somos jodidos. Ya es hora, ¿no? Esa la inauguró el año pasado. Ya es hora. Porque porque si no me van a decir que con el derbi ya está, 2 años más de renovación. Uno. Bueno, el derbi asegura uno. El 5-2 vale, ¿cuánto es que cobra al año Simeone? Vaya. Mucho, o pero sea, el 5-2 vale un pero año de el 5-2 le vale un año más de tranquilidad, y le falta asegurar el 4.º lugar en Liga para jugar Champions, y ahí ya cerrar el ciclo. Ok. Imagínate. Ya está. Y ahí sí es que yo quiero que las copas dejen de ser imaginarias alguna vez, para que ese proyecto vuelva a ser lo que supo ser, vuelva a ser lo que fue. Porque, de hecho, una Copa del Rey es la que le termina creando ese aura a Simeone de el tercero en discordia. 2 ligas, obviamente. Pero en ese primer tramo es la Copa del Rey que gana, la cual, ojo,
le da al Atlético de Madrid esa sensación, más a las dos finales de Champions. Está quedando lejos. Muy lejos. Muy lejos. Y el caso, Julián, a propósito que has vuelto, Barbie, ¿cómo lo tomas? Está en sequía, su rendimiento no ha sido convincente y encima está en una situación que nos decía Juan el otro día, parece ya una cuestión sistemática, porque lo sustituye Simeone continuamente. Sí, yo creo que es innegable que Julián ha bajado su rendimiento. Más allá de que tampoco creo que le esté sentando bien el Atlético de Madrid, particularmente en esta etapa, después de lo que fue un muy buen arranque sus primeros meses, pero tampoco uno puede hacer la vista gorda de que los futbolistas tienen momentos y evidentemente a Julián le está costando. Ahora bien, después hay un montón de otras responsabilidades. Yo personalmente creo que ya tiré la toalla con Simeone, intenté subirme al barco, pero es eso que nos viene diciendo Juan, él lo quiere más ligado para el lado defensivo, yo para el lado ofensivo, pero lo cierto es que Simeone se queda a mitad de camino en todo. Yo le voy a hacer una pregunta con Julián Álvarez. Hansi Flick, ¿es un buen técnico para Julián Álvarez? Totalmente. Totalmente. Y el Barcelona, un muy buen equipo. Es sospechable que sacaría más provecho del que está sacando Simeone. Cuidado que no sea Julián Álvarez cuando termine la temporada el reemplazante de Lewandowski en Barcelona y termine yendo Julián Álvarez a jugar al Barça la próxima temporada y Hansi Flick sea su entrenador. Bueno, es algo que viene murmurándose por lo bajo hace tiempo, ¿no? Que nadie salió a desmentirlo, de hecho, al contrario, se ha echado más leña al fuego con el gusto del Barcelona por Julián Álvarez, que ya se sabe hace rato, y que a Julián no le disgustaría. El paso del tiempo le puede permitir al Barcelona acomodar un poco la economía porque va a ceder otros contratos más que hoy lo tienen con una masa salarial muy importante, que lo podrían llegar a acomodar, todo esto con una cuestión política de por medio que tiene que ver con la renovación de Laporta como presidente, algo que podría llegar a darse el 15 de marzo si es que se confirma que esa sea la fecha de las elecciones en el Barça. Si esto sucede, cuidado que a la hora de la renovación de plantel, a la hora de la salida ya de Lewandowski post-mundial, el 9 del Barça no sea Julián Álvarez. Siempre hablando del mejor Julián. Siempre porque es cierto lo que dice Barbie, el momento de Julián es impropio de Julián Álvarez. O sea, parece que Simeone lo metió. Pero vos no lo irías a buscar a Julián Álvarez siendo Barcelona. Totalmente. Es más, yo creo que tiene más chances de recuperarse en Barcelona que de aquí a final de temporada. Yo te digo, prefiero ir a buscarlo devaluado y hasta pagarlo menos que ir a buscarlo en un gran nivel y tener que tratar de convencer al Atlético, tratar de sacárselo al Atlético pagando por un jugador que la rompa. Eso es verdad, sobre todo en la situación económica del Barça. Por eso. Pero ojo, eso significaría... Igual es el Álvarez del imaginario colectivo. No, es el que ya vimos. Porque el Álvarez del City... Es el que ya vimos, Samu. El Álvarez del City mundo en Qatar, no sé si te acordás. Como suplente. 4 goles. Correcto, el argentino. El de versión argentina, porque en el fútbol europeo me encanta, me gusta, lo apoyo. Mirá que en el City Guardiola todo lo que usted quiera, pero fue suplente. Tuvo que ir a buscar a Semenyo ahora. Por más de que lo extrañe, porque seguramente lo extrañará para la unidad B o C del Manchester City. La A no tiene inconveniente, la A es con Haaland y otros más. Y en el Atlético de Madrid está mal dirigido, la tiranía de Simeone, lo mal técnico que es, lo tacaño que es, lo mediocre que es. No me digas que ahora a Samuel Simeone le parece un buen entrenador. No creí estar viva para presenciar este momento. Es año nuevo. Una vez que Samuel se pone del lado de Simeone, tenía que haber otro argentino en la vereda de enfrente. Eso sin dudas. Álvarez es un extraordinario futbolista, pero yo quiero que sea el Álvarez que todos soñamos que sea. No, el que Julián ya de River quedó lejos. Es que entre Julián Álvarez de Argentina y Simeone quedó está claro cerca, que pero en Argentina... Simeone es menos argentino que Julián Álvarez, ¿no? Sí, pero... Entonces, era lógico. A ver, hay un punto... Sin duda, pero Álvarez, yo quiero que Álvarez sea el de Bárbara, quiero que sea el de Scaloni, quiero que sea el de Argentina y no el que todos soñamos que es. Porque muy el figura, de Bocha Batista, por ejemplo. Pero nunca juega bien en el fútbol europeo. El del Bocha Batista, por ejemplo. Eso, el de Argentina. Claro. Argentina, ese nivel. Si dice de celeste y blanco, Atlético de Madrid, tal vez la pega. No sea malo rojo, azul y blanco, la verdad que en el mismo Atlético de Madrid hemos visto una buena versión de Julián Álvarez. ¿Cómo no? Claro la de hoy es la que es, no marca un gol de jugada desde la fecha 7, no marca un gol desde la fecha 11. Real, 100% cierto. Que nadie lo refuta. Que nadie es un mal momento. Ahora, este jugador con Hansi Flick en el Barcelona te demora 2 semanas en recuperarse. Sí. Mete uno y comienza a meter goles por montón. Pero si Simeone lo pone a Julián a tirar paredes con Sorloth, es admirable. No, ni siquiera. Hoy lo pone a Sorloth por Julián Álvarez, que es una pared. O sea,